Así que permítanme empezar con lo que es probablemente la crisis más peligrosa que la humanidad ha enfrentado. Obviamente, si tenemos una tercera guerra mundial, esta vez será una guerra nuclear. Enfrentaríamos la extinción de la especie humana, porque no solo habría un intercambio de misiles nucleares, sino sería seguido por un invierno nuclear. Y creo que fue Kennedy quien dijo, en una guerra nuclear, aquellos que mueren primero serán los que tienen suerte, porque lo que sucede en las semanas siguientes será tan horrible que la gente desearía estar muerta. Si eso sucedería, y estamos muy cerca a eso, todo lo que la humanidad ha producido sería inservible. Todas las hermosas composiciones de Beethoven serían para nada. Los escritos de Shakespeare, Platón, Confucio, Pushkin, el gran estadismo de gente como Lincoln, Leonardo da Vinci, y podría seguir con la lista, todo hubiera sido para nada. Incluso no quedarían historiadores para investigar por qué sucedió esto. Cualquier consideración política que no empieza con esa reflexión, obviamente es demente. De esto se entiende que se debe hacer todo lo posible para evitar el que estalle una guerra nuclear. Ahora, el 3 de enero de este año, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU de nuevo reiteraron esa frase tan importante: la guerra nuclear no se puede ganar y por lo tanto no se debe luchar. Es una declaración muy noble, pero desafortunadamente la realidad es muy diferente, porque en el periodo reciente la idea de una guerra nuclear que se puede ganar se ha propagado mucho y obviamente esta idea es totalmente loca. El 27 de abril, el Wall Street Journal tenía un artículo con el titular Estados Unidos debería demostrar que puede ganar una guerra nuclear, y luego citaron al ex subsecretario de la Marina, Seth Cropsey. Cropsey sería más adecuado, de que Estados Unidos debe prepararse para ganar una guerra nuclear, de que los navíos de guerra estadounidenses deberían ser equipados con ojivas nucleares para destruir a submarinos nucleares rusos para eliminar la capacidad de Rusia de contrarrestar. Ahora, es muy cuestionable que eso sea posible, destruir la capacidad de Rusia de responder, porque debido al sistema de alerta temprana menos capaz de los rusos, ellos han instalado una capacidad de contraataque automática en caso de que el liderazgo ruso hubiera sido eliminado a través de un primer ataque de Estados Unidos o la OTAN. Ellos han instalado una máquina del fin del mundo que de manera automática va a enviar armas nucleares para destruir al atacante. Ahora, la misma idea de una guerra nuclear que se puede ganar fue la base de una maniobra que tomó lugar en enero de este año llamada Global Lightning, que se basó en la idea de una guerra híbrida nuclear convencional. Luego ocurre un ataque nuclear de uno u otro lado y el supuesto era que Estados Unidos y la OTAN eran capaces de sobrevivir un ataque nuclear de Rusia o China. Luego la guerra continúa usando otros sistemas letales, sistemas de misiles de defensa, armas de energía dirigida, armas de pulso electromagnético, láseres, guerra cibernética, ataques desde el espacio, y esto seguiría semana tras semana. Ahora, esto obviamente no sucedería. Ted Postol, el especialista nuclear, ex profesor del MIT, desarrolló en diferentes artículos, y yo solo les aconsejaría que los estudien. ¿Por qué? No hay una guerra nuclear limitada, porque hay una diferencia básica entre la guerra convencional y la guerra nuclear. Y el carácter de la guerra nuclear es que una vez que se usa un arma nuclear, la lógica de esa guerra es que se van a usar eventualmente todas las armas nucleares. En un diálogo reciente con Robert Scheer, Ted Postol describe cuáles serían los efectos de las bombas nucleares.
Por favor, muestren el video. Estamos hablando de una muralla de fuego que abarca todo alrededor de nosotros a una temperatura del centro del Sol. Esto literalmente nos tornaría en menos que cenizas. Si esto sucede, no puedo dejar de enfatizar cuán poderosas son estas armas. Cuando se detonan, de hecho, son 4 o 5 veces más candentes que el centro del Sol, que es 20 millones de grados Kelvin. El centro de estas armas está a 100 millones de grados Kelvin. Los seres humanos no pueden imaginarse la escala de tal calor. Esto es más allá de cualquier cosa que los seres humanos, y yo no sé cómo enfatizar cuán peligroso esto es. Luego describió que una arma nuclear eliminaría una área urbana de un radio de 5 millas o una área de como 75 millas cuadradas. Y tomaría solamente 20% de los misiles balísticos intercontinentales de Estados Unidos disponibles para destruir a todos los misiles rusos basados en tierra, tal vez 1000. Y así 80% de las ojivas podrían ser usadas por otros propósitos, por ejemplo, en contra de blancos en Rusia, China o Alemania. Ahora, esta realidad no evita que la Gran Bretaña global juegue el juego de la gallina nuclear. Hubo un artículo reciente de Malcolm Chalmers, el subdirector general del Real Instituto de Servicios Unidos, RUSI, y ellos se describen a sí mismos como el grupo de expertos en defensa y seguridad del Reino Unido más antiguo y líder del mundo, y están estrechamente asociados con el ejército británico y la Casa Real Británica. Están proponiendo una crisis de los misiles cubanos en esteroides, así le llamaron, que podría resultar en el intento de Ucrania de retomar a Crimea, lo que facilitaría, en su opinión, resolver la guerra entre Ucrania y Rusia. El titular del artículo fue: "Esta guerra todavía presenta riesgos nucleares, especialmente con relación a Crimea", y se publicó el 20 de mayo. Chalmers discute cómo Rusia podría verse obligada a un enfrentamiento nuclear mediante el envío de armas cada vez más sofisticadas a Ucrania para hervir a la rana rusa. Ya conocen todos ustedes el cuento. Así va la historia. Si se arroja a la rana en el agua hirviendo, la rana salta, pero si ponen a la rana en agua fría y luego se aumenta el fuego lentamente, se cocina a la rana. Ellos piensan que se puede hervir a la rana rusa aumentando progresivamente el tamaño y la sofisticación de las armas que están preparados para suministrar a Ucrania. Debido a esas armas, Ucrania sería capaz de recuperar la mayoría de las conquistas territoriales recientes de Rusia, incluidas Kherson e incluso Mariupol. También esas armas y ganancias territoriales podrían usarse para destruir puentes, vías de ferrocarril, sitios de almacenamiento y bases aéreas dentro de Rusia. Luego avanzarían para retomar a Crimea, atacar un objetivo tentador como el puente de Kerch, por ejemplo. Ahora eso podría conducir a una crisis de los misiles de Crimea, argumenta Chalmers. Una amenaza específica de utilizar armas nucleares con relación a Crimea podría verlo Putin como una forma de restaurar parte de su poder coercitivo, incluso si él y Estados Unidos dudaran de que pueda cumplir tal amenaza. Si Ucrania no aceptase una línea roja, Rusia podría considerar una serie de opciones de escalada adicionales, como poner sus fuerzas nucleares en alerta mayor. Ya están en alerta. Ante la alternativa de una probable pérdida de Crimea, Putin podría creer que Ucrania, con el estímulo de Estados Unidos, probablemente parpadearía primero. Sería un momento de extremo peligro, donde cada una de las partes busca entender la intención de las otras, aun cuando buscaran sus intereses nacionales.
Precisamente por el peligro inherente de tal situación, una crisis nuclear de este tipo haría más fácil para los dirigentes hacer arreglos difíciles. Siempre que se pusiera fin a la guerra y se levantara el bloqueo de Odessa, los dirigentes de Ucrania podrían estar dispuestos a posponer una solución de la cuestión de Crimea. Para Putin, el fracaso de la invasión y el subsecuente éxito de la contraofensiva ucraniana sería una enorme humillación, pero al menos podría argumentar que el poderío del arsenal estratégico ruso en un momento de gran debilidad nacional habría logrado disuadir los designios de la OTAN de desmembrar a Rusia. Esto podría ser suficiente para que ambas partes eviten el peor de los resultados. Esto es una locura total, lo que él llama la crisis de los misiles cubanos en Crimea en esteroides. Significaría que las dos principales potencias nucleares llegarían al borde de la guerra nuclear. Ahora, obviamente, el RUSI es solo un grupo de expertos, pero es uno que orienta a la política británica y por lo tanto la pregunta es, ¿no viola esto al segundo artículo número 4 de la Carta de la ONU? Porque esto no es solo una forma de incitar a la guerra, sino incitar a una guerra nuclear. Y si no hay una definición legal internacional sobre esto, sería urgente hacer una definición. En este juego de la gallina nuclear, si algo sale mal, para empezar, todos los lugares donde hay armas nucleares en Europa serían un blanco y no habría una Alemania. Desde que Putin anunció la existencia de nuevos sistemas nucleares, el 1 de marzo del 2018, como el misil hipersónico Vanguard, los misiles intercontinentales a una velocidad Mach 20, misiles crucero hipersónicos Kinshal, misiles nucleares, drones bajo el agua, las armas de láser. Rusia podría tener los misiles hipersónicos Zircon en la costa de Washington, D.C., en el que los militares rusos dirían que llegarían a Washington tan rápido de que el presidente de Estados Unidos no tendría tiempo de escapar a su avión presidencial Air Force One. La guerra no sería regional, involucraría a blancos estadounidenses y británicos también. Tulsi Gabbard hizo un video donde ella muestra cómo serían atacadas todas las ciudades estadounidenses con estas armas nucleares. Si esa realidad la conociera la población, inmediatamente se tratarían de sacar al liderazgo político que dice hay que mandar armas pesadas a Ucrania aunque nos lleven a una guerra nuclear. Es terrible que eso es lo que han dicho estos políticos actualmente. Es terrible que tengamos una guerra en medio de Europa. Putin la empezó, pero Patrushev, el dirigente del Consejo de Seguridad Nacional ruso, dijo que esto ocurrió en un momento donde Rusia estaba en peligro y citamos una acción militar técnica previsoria. Y ellos probaron en este ataque en el Donbass, 8 años después del genocidio, 14,000 civiles fueron asesinados por los ucranianos. Y es claro que el occidente no le importa eso. Y muchos de los cargos de esta masacre de civiles por parte de los ucranianos lo confirmó la organización OSCE. Los supuestos de Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN, de que son los buenos y que Rusia y China son los malos. Por lo tanto, solo el orden basado en reglas es bueno con valores occidentales y aquellos que no tienen, entre comillas, nuestros valores, por lo tanto,
son malos y la expansión de la OTAN hacia el este no es una amenaza para nadie porque la OTAN es buena, no es una amenaza para Rusia, no es una amenaza de la OTAN global a China. Ese es el cuento, pero no es la verdad. La política de hervir a la rana Rusia que se ha hecho después del fin de la Unión Soviética, se ha hecho paso a paso. James Baker III, el 9 de febrero, le dijo a Gorbachev varias veces de que la OTAN no se avanzaría hacia el este, ni un centímetro. Y muchos testigos lo confirmaron. Genscher lo dijo en un video. En realidad, cuando se disolvió el Pacto de Varsovia, la OTAN perdió la razón de existir. Hubiera sido posible tener un orden de paz. Hubo una oportunidad histórica que solo existe una vez en un siglo. Le llamamos que era la hora estelar de la humanidad. Nosotros propusimos para un orden de la paz el triángulo productivo entre París, Berlín y Viena, que era impulsar las economías del Comecon. Cuando la Unión Soviética se derrumbó en el 91, extendimos esto hacia el puente terrestre eurasiático y le llamamos ya entonces la nueva ruta de la seda. Pero casi al mismo tiempo hubo un estudio de la CIA en 1991 diciendo que Rusia tenía más materias primas y mejor personal capacitado que Estados Unidos y por lo tanto el desarrollo económico de Rusia no era deseable porque sería un competidor. Y como consecuencia de ese tipo de pensar, Jeffrey Sachs, el profesor, implementó no solo en Rusia, pero en toda Europa Oriental la terapia de choque, como en el caso de Rusia, llevó a un colapso demográfico en el cual había 1 millón de rusos menos porque la tasa de mortandad era mucho mayor que la tasa de nacimiento. Y solo cuando Putin vino y empezó a dar marcha atrás a esto, la satanización de Rusia ocurrió. No tenía nada que ver con lo que hizo Putin, porque él estaba muy abierto a favor de la cooperación con la OTAN, con el Occidente, para trabajar con la Casa Común Europea, pero él no estuvo de acuerdo de agregar a Rusia en un estatus como un país del tercer mundo, solo exportando materias primas, pero él trató de industrializar a Rusia y darle un estatus de actor global. La demonización de China ocurrió cuando China primero se le consideró como un país que podría ser integrado al orden liberal. Ellos se unieron a la Organización Mundial de Comercio y ellos tuvieron su milagro económico y no se sometió al consenso de Washington y no aceptó la democracia liberal. La actitud cambió muy rápidamente. China fue capaz de elevar a 850 millones de la pobreza, pero especialmente cuando la iniciativa de la Franja y la Ruta se presentó como una opción a los países en desarrollo y les dio la oportunidad por primera vez de superar el subdesarrollo, la satanización sistemática de China ocurrió. Y ahora es una ironía que las campañas combinadas del Occidente en contra de Rusia y China acelera la alternativa de tener un sistema alternativo, especialmente con haciendo al dólar y el euro una arma. No hay otra opción que tener un sistema financiero nuevo. Y veamos a la situación en Alemania, porque ese es el factor clave de que Alemania no es un país soberano y eso tiene que cambiar rápidamente si es que los alemanes quieren sobrevivir. El canciller Scholz el 22 de abril dijo: no debe haber armas nucleares, armas pesadas a Ucrania y hizo todo lo posible para evitar que llevara a una tercera guerra mundial. Tomó 3 días
hasta que se anunció que Alemania iba a mandar tanques Gepard. Y cuando el secretario de Defensa estadounidense Austin tuvo su reunión en Ramstein, en Alemania, entonces Scholz también dijo que iba a mantener un programa para aumentar el programa militar. Eso significa que Alemania en este punto estaba exactamente lo que los estadounidenses y los británicos querían que hiciera, como un títere leal. Lo que se hizo, la supuesta democracia, lo que le ha hecho al ex canciller Schröder es una desgracia. Schröder hizo algo muy bueno, que es que no permitió que Alemania participara en la guerra en el 2003, pero a él, el Partido Socialdemócrata lo está tratando como un paria. El SPD está ahora llevando a cabo una revisión total de la política de la detente de Willy Brandt e Egon Bahr, es decir, la política de un cambio mediante un acercamiento por la que hubo la reunificación pacífica de Alemania, lo que no fue evidente dado el papel de los alemanes con la guerra nazi en contra de Rusia, en contra de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. El nuevo dirigente del SPD, Kleinbeil, anunció que él iba a revisar totalmente la relación con Rusia, que entre paréntesis, la ministra del Exterior, Baerbock, quiere arruinar como otras personas en Estados Unidos, incluso Le Maire, el ministro de Finanzas francés, quiere absolutamente aplastar, arruinar, destruir a Rusia. Él usó todas estas palabras y Kleinbeil dijo que quería empezar la relación con los países de Europa del Este. Ahora, esa manera de pensar, de denunciar la tradición de la detente de Willy Brandt, de la política del SPD hacia el Este, no toma en cuenta en lo absoluto a la historia. Como dije, la reunificación alemana no hubiera sido posible sin estos primeros pasos. Así que ellos se comportan como verdaderos vasallos. Es por eso que necesitamos urgentemente una nueva arquitectura de seguridad y de desarrollo en la tradición de la paz de Westfalia. Y eso solo puede ocurrir si proviene de la combinación de países internacionales que luego flanqueen tales políticas estúpidas como las del gobierno alemán ahora. ¿Con qué debe empezar esta conferencia de la paz de Westfalia que estamos promoviendo que se convoque? Debe establecer los 5 principios de coexistencia pacífica, el llamado Panchil, que se estableció en 1954 entre India y China, y todavía hasta la fecha es la única fórmula que puede ser la base para la paz. Primero, debe haber un respeto para la integridad del territorio del otro. Segundo, debe haber una no agresión mutua. No debe haber una injerencia en los asuntos internos del otro. 5, debe haber igualdad y beneficio mutuo y una coexistencia pacífica. Luego, yo agregaría que se debe eliminar, en base a lo que dije sobre el poder destructivo y el peligro a la humanidad, que son las armas nucleares, debe haber una eliminación de todas las armas nucleares basada en el principio definido por Lyndon LaRouche, en lo que se convirtió en la Iniciativa de Defensa Estratégica, que es la idea de que todas las potencias nucleares podían trabajar juntas para hacer que las armas nucleares sean tecnológicamente obsoletas mediante el desarrollo de nuevas armas basadas en principios físicos. Debe haber una reorganización del sistema financiero neoliberal que está en bancarrota sin esperanza, porque esa es la razón de la guerra. De que tenemos este peligro de guerra es porque el sistema financiero transatlántico está a punto de estallar en un colapso hiperinflacionario, y es por eso que no quieren permitir que surja un diferente sistema. Este primer paso debe ser implementar a una Glass-Steagall global, una separación bancaria
para eliminar a la economía de casinos para siempre. Y en cada país debe haber un banco nacional en la tradición de Alexander Hamilton, que fue el primer secretario de Estados Unidos, y debe haber un nuevo sistema de crédito que otorgue préstamos a largo plazo para superar el subdesarrollo del sector en desarrollo. Luego, la economía tiene ahora 1.700 millones de personas que enfrentan la hambruna, millones que no tienen agua potable, y lo que representa que las capacidades productivas actuales no son suficientes para satisfacer a toda esta gente. Por lo tanto, debemos aumentar la productividad de la economía en una orden de magnitud. Lo que significa es que tenemos que tener un programa de emergencia para el desarrollo de la energía de la fusión y tener avances en la energía de fusión. Es esencial si así tenemos un plan de emergencia, y necesitamos una cooperación internacional para el desarrollo del área espacial. Y si queremos tener un asentamiento en la Luna, en Marte, y tener el viaje espacial, porque según el telescopio Hubble, y vamos a ver ahora más con el telescopio James Webb, hay 2 billones de galaxias, y una especie humana no es casi suficiente para investigar las leyes de nuestro universo. Y necesitamos, después de la reorganización del sistema financiero, tenemos que construir lo que ya propusimos en el 2014, que fue una idea para el desarrollo global, y el nombre de es la nueva ruta de la seda. Se convierte en el puente terrestre mundial. Vean la diapositiva. La lección para salir de esta rusofobia, xenofobia, este odio a otras personas, necesitamos tener un diálogo de las mejores tradiciones de todas las culturas, porque si toda la gente conociera la belleza de los chinos, rusos, indios, la cultura africana, persa y otras culturas, entonces significaría que se empezaría a amar a las otras culturas, porque el conocimiento de las otras culturas significa que de repente uno se vuelve más rico al conocerlas. Así que el elemento más importante para superar esta crisis es el que no existe ahora en la política, pero es la naturaleza del ser humano, y eso tenemos que movilizarlo, y eso significa amar a la humanidad. Muchas gracias.